Vamos a iniciar eh, este espacio que le hemos denominado Cambio en el Debate. Y precisamente hay la intencionalidad de estar aquí para pensar, para reflexionar sobre una serie de problemáticas que hoy aquejan no solo a Michoacán, sino al país entero y a nivel internacional. Y hoy nos acompañan en este espacio el arqueólogo Efraín Cárdenas, quien actualmente trabaja en Colegio de Michoacán y forma parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bienvenido a este espacio, Efraín. Muchas gracias. También muchas nos gracias. acompaña el maestro Memo Vargas, quien actualmente es investigador en la Universidad Michoacana, en la Facultad de Economía. Y hoy precisamente vamos a pensar, a reflexionar sobre la parte cultural y al mismo tiempo recordando aquel año de 1982, cuando entraron así de lleno las políticas económicas y culturales de las corporaciones internacionales, que fue presente con Miguel de la Madrid. Y ahí vimos ahí cómo se aceptaron ciegamente dogmas neoliberales, desde achicar o simplificar al Estado mexicano. Vino la ola de privatizaciones, la reducción del gasto público y sobre todo, que esto yo creo que es interesante, esta línea, la desregulación, es decir, cómo se viene una desregulación en donde se le abren las puertas así al capital, a la cuestión privada, y vamos a ver cómo todo lo público exactamente se está destruyendo. Y hoy sí quisiéramos empezar con esas famosas yácatas de Tzintzuntzan. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué fenómenos se están dando? Y quisiéramos hoy abordar como que sea la parte central y de ahí derivar otras cuestiones. ¿Qué sucede ahí? Pues ante todo, muchas gracias por el espacio. Estamos los arqueólogos radicados en Michoacán desde hace más de 25 años, algunos otros tienen mucho más, como el profesor Oliveros, que ha hecho toda una vida académica en Michoacán, su estado de origen además, su padre es de Zaguayo, en fin, hay gente entre los arqueólogos en el estado de Michoacán que tenemos ya mucha trayectoria, algunos avecindados, otros de origen. Y bueno, esta política neoliberal y este trabajo del propio Instituto Nacional de Antropología, que tiene altibajos, pues es una consecuencia también que debemos atender. No podemos vender el patrimonio cultural de los mexicanos, de los michoacanos, para propósitos que no sean el carácter educativo, ¿no? La arqueología en México es un ejemplo a nivel mundial. Ha sido un ejemplo a nivel mundial como una arqueología pública, una arqueología cuyo objetivo central es la educación y contribuir obviamente al desarrollo del país, pero ese carácter de educación ligada con el desarrollo social es algo que estamos perdiendo gracias justamente a esta política impuesta por estos sectores empresariales y demás. No estamos peleados totalmente con la idea de promover un desarrollo, pero un desarrollo sustentable, no un desarrollo a costa de los bosques, de los espacios culturales, del agua y de la cordialidad, ¿no? O sea, los espacios democráticos también son algo que se ha perdido. Y justamente, pues, las yácatas de Tzintzuntzan son un lugar emblemático de la arqueología purépecha, es un lugar emblemático de la identidad del pueblo purépecha. Y hace unos mes y medio más o menos, en una entrevista que nos hacía
escritor Juan Villoro, pues nos percatamos por voz de Arturo Oliveros, que es el director del proyecto y la zona arqueológica de Tzintzuntzan, que había una obra muy grande ahí por realizarse, un museo con un partido arquitectónico y con una traza muy distinta, que iba a violentar, digamos, el espacio que ya habíamos protegido, que ya habíamos acordado en más de 3 ocasiones con la presidencia municipal y con las sociedades que por ahí se han manifestado en términos políticos, de tal suerte que ya habíamos ganado un espacio en el que la gente misma respeta la poligonal y la zona arqueológica. Y ahora con esta intromisión, digámoslo así, desde dentro, o sea, la misma gente, nosotros mismos hemos violentado nuestras propias disposiciones, ¿no? Como responsables de la protección y salvaguarda de este patrimonio cultural. Entonces, pues, digamos que hay una diferencia interna entre si este museo vale la pena o no construirlo donde está. Y hay 2 posturas. Las personas que vienen y los colegas que vienen de la Ciudad de México piensan que el lugar es adecuado. Nosotros pensamos que no es el mejor lugar y que lo que la zona arqueológica, nosotros, me refiero a los arqueólogos michoacanos, pensamos que hay otros espacios mejores, ¿no? Y lo que nosotros proponemos es que la zona arqueológica de Tzintzuntzan no necesita necesariamente un museo. Necesita un centro de atención a visitantes donde se incluya, sí, un museo pequeño, ampliar el que ya teníamos, un estacionamiento más o menos amplio, una serie de reforestaciones, pero sobre todo crear un espacio de diálogo, vamos a llamarlo así, un espacio donde convivan los intereses de las instituciones, de la población local y donde podamos atender al turismo nacional e internacional de mejor manera. Eso es el espacio que demanda la zona arqueológica de Tzintzuntzan y es lo que estamos empeñados en tratar de revertir, buscar una arquitectura más adecuada, una arquitectura que se integre al paisaje. Tzintzuntzan es una zona arqueológica muy bonita que fue creciendo sobre la topografía, respetando las condiciones topográficas, de tal suerte que lo que tendría que hacer cualquier arquitecto más o menos versado, primero tuvo que haber entendido dónde estaba proyectando un museo antes de aventar toneladas y toneladas de concreto, de varilla, siendo que Michoacán y nuestro estado es un ejemplo de arquitectura de tierra bellísima, arquitectura que se integra y que busca una armonía con el paisaje, de tal suerte que en síntesis esta es como la situación que tenemos, ¿no? Ahora ciertamente hay poca disposición al diálogo de parte de las autoridades. No hemos ventilado, quizá esta es la primera ocasión que lo hacemos a nivel estado. El sindicato de profesores del INA, los trabajadores administrativos, técnicos y manuales, los arquitectos y los restauradores, es decir, la totalidad de trabajadores del instituto nos apoyan en esta situación, de tal suerte que pues solo queremos un poco de actitud democrática y de diálogo de parte de las autoridades, buscando un mayor beneficio social. Muy bien. Memo, ¿cómo podemos limitar esa intromisión del capital, que al final de cuentas pues es todo un libro de la explotación y en todos sentidos? Y este capitalismo depredador, ¿verdad?, salvaje, que viene pues a destruir estas partes sensibles de nuestra cultura. Y al mismo tiempo, ¿qué piensas tú sobre ese proceso de integración, no solo económica, sino que también hay una intencionalidad de integrarnos hasta culturalmente? Algunos autores hablan de epistemicidio, cómo se viene destruyendo, dando muerte a los saberes muy propios, muy auténticos, y estas partes de la cultura. ¿Qué debemos hacer, Memo, para frenar, para parar todo esto? Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a Cambio nuevamente este espacio donde nos permite estar en contacto con la sociedad y en este caso de manera penosa dar cuenta de un hecho aberrante en nuestra cultura, en nuestra sociedad.
Yo creo que el único mecanismo que nos puede ayudar a frenar esto es a través de un proceso de democratización. Ya lo decía el arqueólogo Efraín, cómo no hay democracia, como desde arriba de las autoridades del INAH tomaron una decisión en contra de prácticamente todos los trabajadores del INAH que se oponen a este tipo de proyectos, y cómo ellos siguen adelante con estas necedades. Sin duda, aquí hay un problema también de información, ¿verdad? A mí me gustaría, por ejemplo, que Cambio hiciese una encuesta, hace una encuesta diario a través de su diario, su prestigiado diario, y que pregunte a la sociedad michoacana si está de acuerdo en que se construya este museo que, como decía el maestro Efraín, es de concreto, de hormigón, encima prácticamente de las Yácatas, encima de una zona arqueológica que ha costado muchísimos años, muchísimo trabajo, poderla mantener en el estado en que se encuentra, que si bien es un estado óptimo, como ya lo decía él, cuando menos se puede visitar, es de las pocas, no sé, de las 500 zonas arqueológicas que hay en Michoacán, de las pocas que puede tener acceso el visitante, que puede tener acceso los estudiantes, y no la cuidamos. Ahora hay muchísimos otros lugares en Sinsunza donde se puede hacer esta infraestructura que ellos se empeñan en hacer, y realmente detrás de ello también hay negocios particulares, hay corrupción. Hemos visto cómo detrás de cada obra de gobierno hay corrupción, lo vimos con la Estela de Luz, lo vimos, en este caso lo estamos viendo también con la destrucción de esta, y como decía el doctor, no nada más es una zona, sino muchas zonas históricas y arqueológicas están siendo dañadas por este capitalismo depredador que pretende convertir todo en mercancía, incluso los saberes, la cultura, y en este caso las Yácatas, que es el símbolo de Michoacán, la ciudad histórica más importante de la época prehispánica, el corazón del imperio purépecha, y de repente se convierte en un McDonald's o en un Disneyland. O sea, realmente es penoso lo que están haciendo las autoridades. Y también es penoso la actitud del secretario de Cultura del gobierno del estado, que también se empeña en convertir los centros culturales en salones de fiestas. Ya lo hemos visto con la Casa de la Cultura, cómo se renta al mejor postor para fiestas de 15 años, y cómo ha hecho caso omiso de la destrucción que se está haciendo en Sinsunza. Él, como encargado de la cultura en Michoacán, es el primer obligado a defender el patrimonio cultural del estado de Michoacán, y no se ha pronunciado al respecto. Seguramente el que calla otorga, seguramente él está de acuerdo en esta obra. Sería interesante también que Cambio le hiciera una entrevista para ver cuál es su opinión y por qué no ha actuado en consecuencia para defender el patrimonio. Muy bien. Efraín, ¿cómo construir? Yo creo que aquí está el problema de fondo. Construir políticas públicas en ese sentido, en la parte cultural. Es decir, porque tal parece que son políticas muy interesadas, ¿verdad? En donde lo público parece que queda fuera. ¿Cómo enfrentar esta problemática del turismo? Es decir, de tal manera que el turismo, como le llaman a esa industria, ¿verdad? No venga a absorber, a mutilar esta parte cultural. ¿Qué se debe hacer ahí para frenar también esa parte del turismo, ¿verdad? Que arrasa también, incluso playas, contaminan esto, aquello, es un problema serio? ¿Qué hay que hacer ahí para enfrentar o qué crear, qué construir? La realidad que tenemos en México y en Michoacán especialmente es una enorme riqueza natural y cultural que todavía mantenemos, ¿no? Hemos perdido, y Memo es gente que sabe mucho más de estas cuestiones de patrimonio natural y de bienes y recursos y de desarrollo sustentable. Mi comentario sería más en el sentido de este turismo cultural, de la conservación de los bienes patrimoniales que pueden ser objeto de estas promociones. No estamos peleados con que la gente conozca las zonas arqueológicas, pero es tal la riqueza que tenemos que me parece que una actitud democrática de parte de las instituciones como el INAH es la única manera de salvaguardar este patrimonio enorme, ¿no? Es decir, ¿cómo se traduciría esta vocación democrática de las instituciones? Yo creo que es a través de involucrar a las propias comunidades cercanas en la administración, en la salvaguarda, en proyectos de rescate, en proyectos de reforestación, en el pago de servicios ambientales a las comunidades.
etcétera, ¿no? Como involucrando más a la sociedad. Y hasta ahorita, esa es una lucha interna en el propio INA y entre pares académicos, digámoslo así. Estamos tratando de que esto haya un mayor equilibrio, ¿no?, entre sociedad y gobierno, sin perder de vista que la labor es la educación, el desarrollo social, el desarrollo sustentable, pero es fundamental un equilibrio de fuerzas. ¿Y todo ¿no? eso está reglamentado? ¿Hay leyes? Sí. Entonces, ¿qué pasa al interior del INA? ¿Qué hay ahí? ¿Hay un conflicto entre la dirección y la base? Sí, mucho para centrar la discusión específicamente en lo arqueológico, histórico, incluso en lo ambiental en torno a las zonas arqueológicas. Es curioso, la Ley Federal de 72 protege y permite la participación social. Es decir, la Ley Federal prevé que el instituto debe capacitar a la gente, debe salir a promover las zonas de monumentos y formar una cosa que se llama consejos consultivos. Entonces, la Ley Federal 72 promueve, y su reglamento promueve estas asociaciones para compartir la responsabilidad sobre los monumentos históricos y arqueológicos. El problema es una falta de visión de parte de las autoridades, y también hay que decirlo, de parte de los académicos, ¿no?, para salir a hacer un trabajo social que nos lleve a compartir esa responsabilidad. La ley no es un problema. La ley federal, curiosamente, tiene ese concepto de compartir esta responsabilidad. Nos faltaría ser más incluyentes y tener nosotros mismos una política de desarrollo más sentada en este compartir, en esta corresponsabilidad. ¿Michoacán tiene alguna política pública en ese sentido? ¿Tenemos algo en Michoacán? Teníamos una buena política, en mi opinión, que duró unos cuantos años con el gobierno de Lázaro Cárdenas. Se promovió, además del área natural protegida, y vuelvo al mismo ejemplo de Memo que conoce más esta parte, teníamos el monumento histórico, el monumento natural y un área natural protegida a nivel estatal, ¿no?, a nivel federal incluso. Y lo que se hizo por parte de un grupo de académicos, en donde participó el INA, el Colegio de Michoacán, fue promover una figura intermedia que se llamó reserva patrimonial. Nosotros le hicimos el agregado de reserva patrimonial biocultural. Esta figura, que estaba en la ley ya de Michoacán, era un ejemplo a nivel nacional. Pocos estados tenían esa preocupación. Todo el mundo piensa en el área natural protegida o en un monumento que son los extremos a nivel geográfico. A nivel cartográfico son diferencias muy grandes de territorio. En cambio, una figura intermedia, donde se preocupe por lo cultural, lo natural, de la mano de un desarrollo sustentable, me parece una medida muy válida. Lástima que no se echó a andar, ¿no? Esa parte de la legislación creo que deberíamos recuperar. Oye, Memo, se dice y se cuestiona a las instituciones, incluso alguien asevera que al diablo con las instituciones. ¿Qué le está pasando a las instituciones en México, desde el Estado y todas las que se derivan de ahí? ¿Qué problema están sufriendo estas instituciones? ¿Realmente son fallidas? ¿Realmente están fracasando? Algo está pasando en las instituciones. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, se ha desvirtuado el papel de las instituciones y se han convertido en clubes de amigos, donde el presidente en turno coloca a personajes como el señor cuestionado Alfonso de María y Campos al frente del INA, y es precisamente el que está impulsando esta destrucción. Y lo mismo podríamos decir a nivel estatal. Hablábamos del caso de Marco Antonio Aguilar Cortés, como en lugar de ponerse a proteger el patrimonio, se pone a aventarlo como si fueran salones de fiestas, ¿no? Entonces yo creo que no es un problema en sí de las instituciones, del marco jurídico, ya lo decía también Efraín, como la ley que protege los sitios y monumentos históricos, la ley que protege las zonas arqueológicas. No cumplimos la ley. Exacto, es una buena ley, pero no se cumple, no se lleva, no se implementa. Esos consejos consultivos donde participa la sociedad, más bien hemos visto que personajes como Fausto Vallejo han borrado estos consejos, donde sacan a los académicos, sacan a todos los que cuestionan sus proyectos para que sus proyectos puedan prosperar.
y también hay una intolerancia en cuanto a la participación de la sociedad. Recientemente, cuando se estaba dañando el acueducto de Morelia, nos hicieron favor de entrevistarnos unas personas de cambio a un personaje que vino de España, el Premio Internacional de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, el doctor Martí Boada, y opinó al respecto y dio una opinión negativa del estacionamiento que hizo Fausto Vallejo en esta zona del acueducto. Y yo también opiné obviamente en contra, y cuando a él le entrevistaron me dijo, él no es de aquí, Martí Boada no es de aquí, y el otro opina de todo. O sea, entonces los ciudadanos debemos ser súbditos, no opinar, callarnos ante todas las violaciones a la ley que hace la autoridad, y los extranjeros nada más pueden venir, ver las yácatas y callarse. Entonces yo creo que esa intolerancia por parte de los funcionarios y ese club de amigos en el que se ha convertido el gobierno, cuando llegan personas que no tienen una trayectoria, porque en el INAH hay excelentes arqueólogos, historiadores, administradores, gentes que han recibido premios internacionales, que podrían fácilmente administrar esta institución y llevarla por buen camino, pero se imponen gentes del partido, gentes que no tienen arraigo, que no tienen ningún conocimiento del tema, o peor, no solamente no solamente desconocen el tema, sino que lo pervierten, como en el caso que estamos viendo, como la propia autoridad del INAH se pone a destruir lo que por ley debe conservar. Entonces, el problema no está en la ley, sino en su incumplimiento. El problema no está en las instituciones, porque tienen toda una estructura de muchos años. El INAH fue fundado por Lázaro Cárdenas, si mal no recuerdo. Sí, en la época en los años 30. Entonces, es una institución de gran prestigio que han recibido premios internacionales. El problema es cómo se han pervertido y cómo llegan a esos puestos, pues la gente que paga la campaña del candidato, y no es gente que esté comprometida ni que conozca el tema, ni siquiera esté comprometida con un proyecto, como decía. Entonces, Memo, aquí estaría fallando la política, o la política estaría fallando, que está perdiendo esa capacidad de legitimación, y en donde los intereses particulares orientan hasta la parte cultural, orientan el turismo, orientan hasta la educación. Entonces estaríamos diciendo que hay una política fallida en México, o que, ¿cómo ves? Yo creo que es una actitud democrática la que debemos reforzar, ¿no? Es decir, lo mismo pasa en el INAH, y el INAH, como una célula de las instituciones nacionales, pues se ha pervertido, como bien dice Memo. O sea, realmente muchas veces responde mucho a intereses personales y de la gente que llega a estos cargos públicos, pero desafortunadamente son gente que desconoce la materia, ¿no? Que desconoce la materia fundamental de cada una de las instituciones. Acuérdense de respetables y muy conocidos funcionarios, ¿no? Federales, que igual los cambiaban de la Secretaría de Educación a Medio Ambiente, a Planeación, porque todo el mundo, un doctor en la SEP. Se convertían en mil usos estos funcionarios. Yo creo que este nivel de perversión ha llegado a un punto en el que es nuestro mal a nivel nacional, ¿no? Y en el caso cáncer ahí también. En el caso del INAH, pues esta falta de democracia se enfatiza en que tenemos, por ejemplo, los arqueólogos, un consejo de arqueología. Nosotros, aunque seamos licenciados, maestros o doctores en arqueología, para poder hacer trabajo de campo tenemos que pedir permiso a este consejo de arqueología. El consejo de arqueología lo nombra el director general del INAH a sus saberes y entenderes, para tener gente leal ahí a sus intereses, y lejos de convertirse en un consejo académico, un consejo transparente, un consejo que lleve la autoría, que lleve la responsabilidad de dirigir esta disciplina a nivel nacional, pues se convierte en un servilismo, en una actitud servil de estas personas, de tal suerte que nosotros mismos, ya con esta actitud, rompimos el esquema democrático, el esquema político, el esquema ético, en el que todos los arqueólogos aceptábamos hasta hace unos años que ese consejo reunía a gente importante, y todos por una cuestión ética y de solidaridad entre académicos, respetábamos estas decisiones. Pero esta administración ha sido terrible, ¿no? El director general del INAH quitó la representación de los académicos,
de tal suerte que quedaron solo los funcionarios. Entonces, ¿quién le va a poder hacer un contrapeso, no? Siendo que además esta actitud democrática pues debería ser también de parte de los funcionarios y decirle a los propios jefes, oiga, la va usted a regar, mire, no es por ahí, mi labor es aquí. Esa falta de actitud también es en los ciudadanos, ¿no? Tendríamos que ser más fuertes y no esperar a decir, pues a mí no me toca, ¿no? Yo levantaré la voz cuando me peguen. Pues sí, pero cuando le peguen a uno, los otros van a decir, pues no es mi asunto. Esa es una falta de actitud, ¿no? Entonces, aquí, a ver, Memo, entonces aquí había que traer a colación también, se habla mucho de democracia, y decía Chomsky, donde se habla mucho de democracia, pues como que no existe. Entonces, hay una incongruencia en ese sentido, es decir, también hay una deficiencia democrática. ¿Qué debemos hacer ahí, Memo, para fortalecer esta parte? Bueno, ya lo han dicho que tenemos una democracia imperfecta. Hay un eslogan muy gastado, que vivimos la transición a la democracia. Es mentira, es claro lo que está diciendo el doctor Efraín, en el sentido de que en el INAH, en lugar de abrirse a un proceso democrático que participen las gentes en la gestión y la toma de decisiones que afectan el patrimonio cultural, es al revés. Cada vez se hace un grupito más reducido el que decide y se excluye a la gente que sabe o a la gente que vive incluso en el lugar. Entonces, un primer mito, que hay una transición a la democracia. Esto es falso, cuando menos en el caso del INAH y en el caso de la cultura en Michoacán, donde también se dio lo mismo que dice Efraín. Se desmanteló el consejo, se quitaron a los académicos y Fausto Vallejoso dejó a la gente, empresarios, gente incondicional, para que votaran sus proyectos de remodelación cultural que también atentan contra el patrimonio, la Plaza Ocampo y otros ejemplos más. Y Memo, aquí te interrumpo, perdón, recuerda que Fausto Vallejo construyó un consejo de ciudadanos donde participan empresarios y todo esto. ¿Cuál es la intencionalidad de esos consejos de ciudadanos? Un consejo ciudadano para la deuda. Sí. Los temas que le convienen los ciudadanizan, los temas que no le convienen los desciudadanizan. El tema cultural, para que ya no opinaran los académicos, los arquitectos de la universidad, lo sacó del consejo para poder llevar a cabo sus proyectos de modernización, entre comillas. Entonces, hay un problema, la falta de democracia, incluso no hay una transición hacia la democracia, sino al autoritarismo, lo estamos viendo. Y el otro tema es el famoso servicio civil de carrera. Es decir, en el INAH, como decíamos, hay gente excelente. Podría llegar un personaje como el doctor Ontiveros o muchos otros, puede haber muchísimos ejemplos, a gestionar esta institución con una visión todos los distinta, antecedentes que él tiene, y realizar proyectos muy importantes. Sin embargo, pues llegan burócratas de dedazo que no conocen el tema y desplazan a la gente que realmente sabe. Servicio civil de carrera, es decir, que sean la gente de las propias instituciones la que vaya ascendiendo en esos puestos hasta llegar a los puestos de mayor decisión, con una gran experiencia, con una gran sensibilidad, y que no sean jovencitos de 23 años que llegan a ser directores generales y que no tienen ningún conocimiento del tema. No estoy despreciando para nada a los jóvenes, al contrario. Pero esa gente que llega, Memo, con esos conocimientos, porque yo tengo una sospecha, no sé qué les parece a ustedes. Yo puedo tener el conocimiento, por ejemplo, del átomo, el conocimiento de lo que se refiere al agua, los bosques, un conocimiento amplio, pero no faltaría, tú lo mencionaste, un problema de ética, de ausencia de ética, de compromiso con esas políticas públicas. ¿Cómo ven esta parte tú? Sí, es increíble, ¿no? Cuando uno revisa las legislaciones existentes, la verdad es que se da uno cuenta que hubo gente que por ahí le trabajó y lo desarrolló bien, tuvo una visión importante y trataron de aterrizarlo. Mucho de la aplicación de la ley, yo creo que depende también de tener en cuenta el carácter social, y muchos aspectos de la ley tienen esa dosis de interpretación. La pregunta es, ¿por qué no le damos una dosis socialmente responsable en vez de una dosis hacia tergiversar y hacia el lucro, la rentabilidad? Exacto. En ese sentido, es cierto, tenemos ahora una amenaza enorme.
lo acaba de mencionar Memo, el servicio civil de carrera, pues fue una maniobra política para colocar a la gente, ¿no? Acaban de salir en varios medios ya, incluyendo Cambio de Michoacán, esta participación y este 85% de los burócratas que van a tener su base y que llegaron por el servicio civil de carrera a ocupar puestos de gobierno, es decir, a la próxima administración federal le quedarán alrededor de 5,000, 6,000 plazas, porque más de 37,000 han sido o van a ser asignadas a través de este servicio civil de carrera. Esta es una amenaza enorme para la función pública. Aquí se ve una actitud del grupo que encabeza el poder en México, empezando a colocar en el último jalón de su administración, dejar a gente clave en puestos claves, ¿no? Este estrato medio de la política nacional, pues realmente va a ser un daño terrible, no solo a la próxima administración, sino para la vida institucional. Va a haber gente ahí que llegó por una estrategia política a ocupar cargos en los ámbitos académicos, en el desarrollo de las instituciones que hacen tecnología, sin tener elementos, ¿no? Es decir, realmente la participación de la gente y de los académicos tendría que ser más fuerte. Tendríamos que estar pensando en fortalecer esta parte desde dentro, de las instituciones desde dentro debemos tener y diseñar nuestras propias políticas de trabajo. Un empeño que tenemos ahora en el INAH es, después de que nos han llegado directores a nivel estado y a nivel nacional, que siempre decimos, pero ya se van, o sea, no hagamos olas, ya se van, pero cada vez de que pasa eso llegan otros más y más, y no sé dónde sale tanta gente, más hambre y más deseos de poder y más corrupción. Entonces quizá no tendremos que esperar otros 6 años a ver si las cosas cambian. Yo les hemos comentado, el profesor Oliveros y la doctora Beatriz Brani, una profesora emérita de mucho prestigio, el propio Eduardo Matos nos ha manifestado su apoyo. Es decir, tenemos atrás de nuestro reclamo un buen número de académicos de reconocido prestigio. Pero entonces lo que queremos hacer es tomar este caso emblemático de Tzintzuntzan para cerrar filas y diseñar una política interior, una política del propio instituto que negocie con sus pares académicos, que sea el interlocutor en materia de monumentos y zonas arqueológicas, y que abra sus espacios de diálogo a la Michoacana, ¿no?, a la UNAM, al Politécnico, que también tenemos ya algunos proyectos con ellos, como para cerrar filas en torno a esta política cultural en Michoacán. Quizá no nos alcance el capital académico y político ni el tiempo para hacerlo a nivel nacional, pero Michoacán ha sido ejemplo de cambio en muchas cosas, ¿no? Desde la Constitución hasta las leyes locales que han sido un ejemplo. En materia cultural tenemos que el primer decreto de zona de monumentos arqueológicos se hizo en los años 30, es decir... Con Lázaro otra vez. Por supuesto, sí, con gente visionaria. La Loma. Con gente visionaria. Entonces, pues recuperemos esta memoria histórica, ¿no?, esta cuestión, y cerremos filas desde las instituciones. Pudiéramos concluir, Memo, que estas demandas en el campo ambiental, cultural, pudiera ser vincularlas también con movimientos sociales en ese sentido, para que no permanezcan como luchas aisladas. ¿Cómo ves toda esta parte? Bueno, como un decía, minuto y un minuto. Como decía Efraín, si no participa la sociedad, los burócratas van a seguir haciendo de las suyas en el tema ambiental, en el tema del patrimonio cultural, etcétera. Entonces, de plano es necesario, súper urgente, que participe la sociedad. Ojalá estos movimientos contestatarios contra el proceso electoral se ampliasen a otros aspectos, como el tema ambiental, como el tema cultural. Y bueno, recordemos que el proyecto de Fox era desechar la historia prehispánica de los planes de estudios y borrar la memoria histórica, y entonces nuestra nación empezó a forjarse en 1519, sí. Sabemos que es totalmente falso. Entonces, de ahí viene toda esta política, ¿no?, que ha continuado Calderón, y que se ha visto precisamente en el desmantelamiento de las... Y que la va a continuar Peña Nieto, ¿crees tú? Sí. Pues solo enfatizar que nuestras ideas ahora de desarrollo social en Tzintzuntzan no significan quitar este museo. Queremos reubicar el museo, queremos darle un carácter más social,
ubicarlo en el lugar que le corresponde, y sumar. Desde luego, en Tzintzunza nos conocen muy bien. Pero no encimarlo. Pero no encimarlo y no competir con la zona, sino hacer un proyecto más agradable y donde la participación de artesanos y la comunidad en general, eso es muy importante, la comunidad en general de Tzintzunza, la población en general participe. Esta sería la idea que tenemos y ojalá sigamos adelante. Bueno, pues les cambio de Michoacán y este espacio les agradece su presencia y ojalá que estas reflexiones pues se aniden en esa parte de la sociedad, porque hay una parte de la sociedad muy inquieta, muy alerta y muy vigilante. Entonces la idea es que esto sirva para reorganizarnos, para organizarnos y enfrentar estas políticas privatizadoras, políticas que privilegian la rentabilidad, el lucro, y están destruyendo lo público, desde la agüita hasta la tierrita, y todo se quieren llevar para acumular capital. Al final de cuentas es una pelea fuerte que tenemos que dar. Pues gracias por su presencia, Memo, Efraín. Al contrario, gracias por la invitación. Por este espacio.